Lo primero que yo vivo al llegar a la Ciudad de México son oficiales, doctores que me preguntan, me hacen una serie de preguntas, me colocan un aparato para medir en la cabeza mi temperatura, yo me encuentro bien y paso, prácticamente accedo al país. Amigos, bienvenidos una vez más. Me encuentro en el avión rumbo a Madrid. La situación se ha tornado un tanto dramática, un tanto complicada. Amigos, quédense conmigo para platicarles un poquito y poner un poquito de conciencia en lo que está ocurriendo respecto al COVID-19. Amigos, ¿cómo están? El día de hoy prácticamente quiero dedicarle este video para tomar un poquito de conciencia respecto al coronavirus, al COVID, platicándoles un poquito de mi experiencia, contándoles un poquito de lo que he vivido, de lo que he tenido que hacer, simplemente para poder regresar a mi país. Todo empieza en unas vacaciones que yo tomo a uno de mis países favoritos, mi país de origen, que es Bulgaria. Yo me encontraba en la ciudad de Sofía. Todo prácticamente transcurría con normalidad, se escuchaban casos por las noticias. Se escuchaban casos de muchos infectados en China. Empezaba un país a infectarse muchísimo en Europa. El contagio era abrumador en Italia y empezaban los casos a escalar de gente fallecida. Les quiero platicar lo que pasaba por mi cabeza y prácticamente todo lo que tuve que hacer. La noticia simplemente se escuchaba, simplemente era escuchar cómo los vecinos empezaban a tomar ciertas medidas y prácticamente la cantidad o escuchar la cantidad de infectados por cada país. Bulgaria, curiosamente, hasta hace un par de semanas, no más de 2 semanas, no les estoy platicando de meses, les estoy platicando de no más de 2 semanas, no tenía ningún caso de coronavirus. Hace unas semanas se empiezan a detectar los primeros casos de coronavirus. En el país empieza a haber una cierta incertidumbre, empiezan a comenzar una especie de aislamiento a la población, hasta que el viernes 13, amigos, el viernes fatídico 13 de marzo, Bulgaria declara estado de emergencia. Para que ustedes entren un poquito en sintonía, para que entiendan qué es este estado de emergencia, Bulgaria declara que todos los establecimientos, ya sean restaurantes, cafeterías, espacios públicos, espacios abiertos, deberían de estar cerrados. Ningún lugar, a menos que sea una farmacia, a menos que sea algún supermercado, pudiese estar libre. Trato de compartir es que lo que pasaba por mi cabeza, bueno, es que empezaba una cierta incertidumbre. Yo he de reconocer, amigos, que al principio no estaba nada preocupado, a lo mejor me lo tomé con cierta ligereza, no vi de cierta manera la magnitud que estas medidas políticas, medidas del gobierno pudiesen afectar, en este caso en el desenvolvimiento de mi propio viaje, en el desenvolvimiento prácticamente de mi vida rutinaria. Pero el hecho de regresar a México se me iba a dificultar de una manera brutal y drástica, amigos. No quiero usar otro tipo de adjetivos, mi tono de voz ahorita yo creo que ya está un poco tranquilo, pero realmente una de estas cuestiones por la cual sería bastante difícil regresar es porque yo había adquirido un vuelo de regreso a través de la ciudad de Madrid, España. España, curiosamente, es el segundo país más afectado por el COVID-19, este virus que está afectando tanto al planeta, tanto a la gente mayor, gente con problemas de respiración. El problema es que el contagio se hace de manera fácil. Se podría decir que el contagio es prácticamente al estar conviviendo con una persona contagiada,
podríamos ya presentar el tipo de contagio. Entro en mi cuarentena, digo prácticamente porque así como me ven ustedes, aún no presento ningún tipo de síntomas, lo agradezco mucho, sin embargo tengo que estar todavía en observación porque crucé pues frontera con Madrid llegando a la Ciudad de México. Amigos, lo que les quiero, o prácticamente el mensaje que les quiero mandar es: no se tomen esto nada a la ligera. Se los platica alguien que en un momento, en un principio, lo sentía demasiado lejano, sentía este problema ajeno a problemas que a lo mejor ocurrían en China, a lo mejor ocurrían en Italia, y prácticamente yo hacía caso omiso de todas tipo de medidas o de comentarios, porque para mí eran comentarios de la gente en la calle te decía ¿cómo vas a ir o cómo vas a cruzar la frontera con Grecia? ¿No te da miedo que ahí hay más infectados? Y yo decía, bueno, es que eso a mí no me va a afectar. El problema es que este problema del coronavirus va mucho más allá de una simple infección, amigos. ¿Por qué me di a la tarea de hacer este video, amigos? Porque la recomendación que hacen en Europa es: si tú viajas a alguno de esos países, quédate de menos 14 días en tu casa aislado, trata de no salir, de no tener contacto, que me parece una buena medida, amigos. Ya prácticamente he tenido un día, 24 horas en México, no presento signos o síntomas. Digo, si a ustedes no les afecta esta parte de yo no me voy a contagiar, no me va a pasar, tengan en cuenta que esta parte, que es demasiado importante, que el contagio, que mucha gente está muriendo, que es demasiado serio. Si ustedes, por cuestiones a lo mejor de ignorarlas, a lo mejor de no darles una importancia, las dejan de lado, lo que sí les debe de importar, amigos, es toda la repercusión económica y política que tiene que ver. Amigos, sencillo, yo no tenía manera de regresar a mi país en el cual yo vivo, que es México, por el simple hecho de que Bulgaria había declarado prácticamente cierre con todos los países con los cuales tuviese frontera. Esto incluía tanto personas o gente que llegara o saliera. Esto entró una preocupación muy grande para mí, porque yo tenía que regresar. La situación está muy complicada en Bulgaria, en el caso en el que si tú quieres entrar al aeropuerto, les comparto, prácticamente yo me sentía como en una película. Tú tenías que entrar simplemente si tenías un boleto, ninguna otra persona entraba, te medían la temperatura, corroboraban si tú te encontrabas sano para poder realizar este viaje. Y posterior, lo que yo tuve que hacer es conseguir un vuelo, cambiando fechas, gastando un poco de dinero para regresar a Madrid. ¿Y cuál es la segunda preocupación? Si un país como Bulgaria no presenta tantos casos, pero ya está comportándose políticamente demasiado abrumador en el sentido de medidas drásticas de sanidad, yo lo que me esperaba es que Madrid estuviera mucho peor. Al llegar a Madrid, la gran sorpresa que yo tuve es que las medidas de higiene realmente sí están presentes, pero no tienen nada que ver o no están nada comparado a lo que yo viví en Sofía, en Bulgaria. Pocas palabras, yo sentí una mayor libertad porque al llegar al aeropuerto sí me hicieron algunas preguntas, sí me midieron la temperatura, pero prácticamente uno podía salir del aeropuerto. No se sentía uno encerrado. El problema es que empiezan los rumores a escuchar que prácticamente en cualquier momento España pudiese cerrar fronteras con todo tipo de países. Uno empieza, se acerca a ver los vuelos y muchos de los vuelos están cancelados. Lo único que yo debo de hacer, o la única esperanza que yo tengo, es que esta aerolínea, la cual me iba a regresar, me pudiese adelantar, en este caso, el vuelo. Agradezco mucho a esta aerolínea que en el primer vuelo que se acercaba me fui seleccionado. Bueno, no es que fuera seleccionado, sino entrabas en una lista de espera. No me voy, me llevan, el coronavirus me lleva de Bulgaria. Ya nos vamos.
lo que yo noté es que las autoridades mexicanas no es recriminar ni a lo mejor acusarlas, sin embargo son medidas en las cuales no podemos asegurar que la gente que entre o esté entrando al país no vaya a presentar síntomas posteriores. Es decir, no podemos saber si la persona que ingresó al país en 24 o 48 horas tenga estos síntomas. Amigos, hay que nada más tener un poco de conciencia. En este caso es, amigos, si ustedes viajaron, si ustedes tienen un contacto, no se lo tomen en este caso con tranquilidad, con ligereza, no sé cómo sea en sus países, pero yo sí estoy un poco preocupado en la cuestión de las medidas que se están tomando. Amigos, si ustedes tienen la posibilidad por parte de sus trabajos de trabajar en casa, háganlo, cumplan con unas normas de respeto del espacio íntimo de las personas, distancia. Traten de no saludarse, de no besarse. Traten, amigos, sobre todo por la cuestión de pensar en la otra persona. Esto se los digo, amigos, porque realmente la tasa de mortalidad de este virus es mínima. Pero hay que pensar en la gente que probablemente no tiene el sistema inmunológico de alguna persona joven, a lo mejor de una persona sana. Debemos de pensar que nuestras acciones pudiesen repercutir o pudiesen tener en nuestra conciencia que nosotros a lo mejor nos enfermamos. Eso no es lo que asusta, amigos, del coronavirus. Si ustedes están asustados y están haciendo compras de pánico por no infectarse, amigos, realmente ese no es el problema. El problema no es infectarse, el problema no es enfermarse. El problema es que al enfermarnos nosotros, prácticamente en cuestión de un tosido, de un estornudo, podemos afectar a muchas otras personas, incluidas personas que tienen problemas con respiración, problemas con diabetes, problemas cardiovasculares, que son las personas más afectadas. Amigos, la recomendación que yo les hago prácticamente es pensemos en los demás, no seamos egoístas, y aunque no creamos en este problema, como fue mi caso particular, que he de reconocerlo, hay que tomar una cierta seriedad sobre todo a este problema, no tanto por nosotros, sino por aquellas personas que pudiesen ser las más afectadas de este problema. Amigos, como recomendación, quédense en casa, piensen en los demás, no hagan compras de pánico y tómenselo con seriedad. Gracias, amigos.